Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buen día, buen día. Buenos días, un placer saludarlos. Mi nombre es Juan José Torres Espinosa, el docente asignado para este módulo constitucional y para este diplomado de ayudantes judiciales y formación jurídica. El día de hoy, viernes 30 de octubre, exactamente a las 10:15, empezamos con esta nueva clase referente a los principios, al numeral 66. El artículo 66 y sus numerales respectivos, el desarrollo de los mismos. Para esto, en primer lugar, quisiera hacer una retroalimentación del deber que ha sido enviado acerca del numeral que ustedes consideren más importante del artículo 66, para poder entrar al tema y desarrollar cada uno de los numerales. Voy a necesitar la intervención de 3 estudiantes para proseguir posteriormente con la parte práctica. Ahora, escucho por favor a Mónica Terán. Buenos días, Mónica. Buenos días, doctor. No sé si yo acabo de conectarme y no sé. Ya, le comentaba de una retroalimentación del último deber enviado acerca de elegir un numeral del artículo 66 de la Constitución. Bueno, se ha desconectado otra vez. Jenny Álvarez, por favor, hasta que vuelva a entrar Mónica. Buen día, Jenny. Jenny, buen día. Recordemos que esta clase queda grabada y la persona que va a visualizar en lo posterior va a calificar las actuaciones en clase. Juan Pablo Guanopatín. Buen día, Juan Pablo.
Proseguimos con Nicole, por favor. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Nicole. Cuénteme sobre el deber. Bueno, para mí el numeral más importante fue el numeral 2, que nos habla sobre una vida digna, que todos tenemos derecho a una vida digna. Y pues yo le relacioné también directamente con el artículo 3 de la Constitución, que nos dice que el deber primordial del Estado es dar a los ciudadanos educación, salud y agua potable. Y estos precisamente son los derechos que se nos da aludiendo a una vida digna en el artículo 66.2. Entonces, para mí fue muy importante porque, como le digo, esto habla de una vida digna. A todos nos atribuye el derecho de la educación, el derecho de la salud, el derecho del agua potable, y que considero que son derechos primordiales para que nosotros podamos principalmente progresar como una sociedad y también como seres humanos dentro del país. Exactamente, para un desenvolvimiento de la vida, aplicando lógicamente el derecho a la honra, el derecho a una vida digna y el summa causae. Excelente, gracias, Nicole. Proseguimos con Joana Bailón, por favor. Buen día, Joana. Buen día, abogado, buen día, compañeros. Buen día. Bueno, respecto al artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 18, que fue el que tomé en consideración, que respecta al derecho al honor y el buen nombre, entonces, que la ley además protegerá la imagen y la voz de la persona. Cuando dice la ley, ya entendemos que nos alejamos un poco de la Constitución para revisarnos al marco legal, y como tal, este está protegido en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 182, inciso primero, donde se manifiesta que la persona que por cualquier medio realizará una falsa imputación contra otra persona, pues se considerará como delito, y esto tiene una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Es así como he vinculado el numeral 18 del artículo 66 con lo que prescribe cuando nos indica que la ley protegerá la imagen y la voz de la persona, pues la ley nos referimos al Código Orgánico Integral Penal, y como tal, pues está estipulado así para su protección como derecho constitucional, como un derecho y garantía constitucional. Listo, muchas gracias, Joana. El tema que usted comentó también lo veremos en lo posterior en esta clase. Gracias por hacer hincapié en este tema tan importante. Jorge Calle, por favor. Buen día, Jorge. Excelente día, doctor. Buen día, un gusto saludarlo. Un gusto. También sí, igualmente, el artículo 66 yo tomé en cuenta fue el numeral 2, donde encontramos que el derecho de una vida digna que toda persona tiene, pues es un derecho que está bien claro, donde asegura la salud, alimentación y nutrición, una vida con respeto hacia nuestros semejantes, a nuestros ancianos, ayuda con lo que más se necesitan, dice, no dejarlos solos a los ancianos, a los adultos mayores, dar muchos ejemplos a nuestras generaciones que copien lo bueno y no lo malo. También en lo que habla del agua potable, que es vital para el vivir diario de toda la humanidad. Si faltara, sabemos que moriríamos. Una vivienda, ya que todos los ecuatorianos tienen derecho a vivir bajo un techo. El saneamiento ambiental mediante el correcto tratamiento del agua potable, de las aguas residuales y residuos orgánicos, donde los ecuatorianos tengan una correcta distribución de aguas limpias. La educación también, donde todos los niños, niñas, adolescentes y en todos en general tengan una excelente y correcta educación de calidad, más que todo. El trabajo, empleo, descanso y ocio, que están en este numeral, que son parte de una realidad diaria, ya que muchas veces falta el trabajo y cada vez vamos en picada, dice. Bueno, la seguridad social y otros servicios sociales necesarios, que es un derecho cuando trabaja automáticamente el empleador, asegura que sus empleados ya van a tener este seguro, ¿verdad? Y donde hay que recalcar que si no se trabaja, las personas hay algunos que tienen el seguro campesino. Y de esta misma manera existe el aporte personal. Cuando una persona no tiene ningún trabajo y quiere hacer, o tiene un ingreso, se podría decir que es independiente, puede hacer un aporte personal para acceder a este servicio de seguridad social. Eso es mi... Exactamente, Jorge, el seguro voluntario. Bueno, proseguimos entonces con la clase programada para el día de hoy. Para esto podremos
planificar, que veremos el artículo 66, perdón, desde el numeral 2 hasta el numeral 14, y que el deber para la segunda hora de clase o la segunda hora sincrónica va a ser desde el numeral 15 hasta el numeral 25. De igual manera, dicho deber podrá presentarse hasta el día mañana domingo, hasta las 12 de la noche. Hasta el día domingo, perdón, estamos viernes hoy, hasta las 12 de la noche. Ahora, proseguimos entonces. El artículo 66, numeral 2, nos manifiesta que como ciudadanos ecuatorianos tenemos la plena libertad de poder usar de derechos de buen vivir o derechos de summa causae, tal cual lo establece nuestra Constitución. Es así que tenemos el artículo 12 y 13 referente al agua y alimentación, 12 y 13 de nuestra Constitución como concordancia, referente al agua y alimentación, el artículo 66, numeral 2, que te refleja también el ambiente sano, el cual encontramos en el artículo 14 y 15 de nuestra Constitución, a la educación, que lo encontramos en el artículo 26, 27, 28 y 29 de nuestra Constitución, hábitat de vivienda en los artículos 30 y 31, la salud en el artículo 32, el trabajo y la seguridad social, que lo encontramos en el artículo 33 y 34, ocio y tiempo libre, que lo encontramos en el artículo 381 de nuestra Constitución, entre otros derechos incluidos en el régimen del buen vivir, con concordancia en el artículo 340, el cual narra lo que es el régimen del buen vivir, y manifiesta en sí que este régimen se manejará acorde al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, que se encuentra así mismo conformado por sistemas, conformado por instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran la exigibilidad de los derechos, que lógicamente serán planificados gradualmente o cada cierto tiempo por el Plan Nacional de Desarrollo. Avanzamos entonces con el numeral 3 del artículo 66, referente a una vida libre de violencia de cualquier índole, a la integridad física, moral y sexual. Para este punto es de vital importancia tomar en cuenta todo lo referente establecido en el COIP. Tomemos en cuenta el tipo de violencia más importante, cuál es la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer o miembros del núcleo intrafamiliar, ¿no? Veremos entonces el artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal, que define la violencia en cualquiera de sus formas, ya sea violencia física, psicológica o sexual. Posterior a esto, vemos en el artículo 156 la definición exacta de lo que es la violencia física o contra la mujer o miembros del núcleo intrafamiliar, donde se afirma que tendrá como concordancia el artículo 152. Se tomarán aquellas penas previstas, penas privativas de libertad previstas en el artículo 152 de lesiones, siempre y cuando se produzca en el afectado una incapacidad de 3 días o mayor, ¿no? Se establecen las penas privativas de libertad del artículo 152 aumentadas en 1/3. Esa es la regla que determina el artículo 156, aumentadas en 1/3 por tener mayor importancia o mayor reproche por encontrarse dentro de aquel vínculo familiar en el que el afectado se desarrolla diariamente. Perdón. Aquellas personas que no tengan una incapacidad mayor a 3 días se regirán exclusivamente a las contravenciones de 7 a 30 días de cárcel para aquella persona que haya perpetrado este tipo de violencia. En cuanto a la violencia psicológica, según el artículo 157, se dará cuando se cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, chantaje, manipulación, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento, control de creencias, control de decisiones o control de acciones de una persona hacia otra. En este caso, una persona de un núcleo familiar hacia la mujer o otros miembros del núcleo intrafamiliar, ¿no? Respecto al numeral 1 del mismo artículo, nos damos cuenta que si existe una violencia leve, es decir, un daño leve, un daño psicológico mínimo a aquella persona afectada, se dará una pena privativa de libertad de 30 a 60 días. En el numeral 2 de este mismo artículo se manifiesta que si la violencia se perpetra en un círculo ya sea laboral o un círculo educativo, es decir, como ejemplo, aquel agresor
va y le grita a su conviviente dentro de su trabajo o dentro de su universidad. En este caso se afecta de manera moderada la psiquis de aquella persona afectada. Por tal motivo va a requerir de la atención de un profesional en este ámbito de la psicología, ¿no? Sin embargo, podrá subsanarse este pequeño trauma. La pena privativa de libertad será de 6 meses a 1 año. Ahora, en el numeral 3 define aquel daño psicológico que ha sido severo, muy severo, y que ni con la ayuda de un profesional ha podido subsanarse. Cuando suceda esto, tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años aquella persona que ha afectado los derechos de otro. Respecto a la violencia sexual contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar, nos regimos únicamente el artículo 158, que nos envía directamente a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva establecidos en el Código Orgánico Integral Penal desde el artículo 164 hasta el artículo 175 de esta normativa legal. Algunos de estos tipos, como ya lo conocemos, son violación, acoso sexual, abuso sexual, estupro, inseminación no consentida, entre otros, ¿no? No existirá un atenuante o alguna consideración especial de acuerdo al artículo 158 comparado con los artículos del 164 y el 175. Respecto al ámbito laboral y respecto al acoso que se puede dar en este ambiente, tomando en cuenta que este artículo 66, numeral 2, se plasma específicamente sobre el rechazo de la violencia, en cualquiera de sus formas, ya sea psíquica, moral y sexual. Tomamos en cuenta el ámbito laboral como un ámbito importante, ¿no? Podemos encontrar el acoso laboral establecido en el artículo 46, en el artículo innumerado posterior al 46 del actual o el vigente Código de Trabajo. Este artículo define el acoso laboral como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral. ¿Por qué dice que no solamente puede ser en el lugar de trabajo? Por ejemplo, los trabajadores de una empresa pueden ir a una cena de Navidad, a una cena de fin de año, etc. No pueden ir a una cena. Y dentro de este restaurante, el empleador puede proferir cualquier tipo de amenazas relacionadas con la pérdida del trabajo o la disminución de sueldo. En este caso puede ser un acoso laboral, a pesar de que no se esté en el lugar de trabajo, ¿no? Ese es un ejemplo hipotético que podemos poner en este caso. Ahora, en el caso de que esto suceda, se podrá denunciar en primer lugar ante el inspector de trabajo, quien deberá prestar especial atención si el hostigamiento se produce lógicamente afectando al principio de no discriminación, vulnerando este principio, tomando en cuenta también los casos especiales en que existe doble vulnerabilidad, lo cual ya hemos comentado en clases anteriores. De la misma manera, la LOCEP establece artículos sobre el acoso laboral dirigido a funcionarios públicos respecto a este tema, ¿no? Ahora, respecto a las letras C y D del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, tenemos la prohibición de tortura acorde al artículo 151 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, recordando que en primer lugar se plasman los derechos en la Constitución y posteriormente se va a crear los tipos penales en base a estos derechos establecidos en la Constitución. Es así como se maneja directamente el legislador. Ahora, tenemos obviamente la prohibición de desaparición forzada, que se encuentra establecido en el artículo 84 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Respecto también a la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, según el artículo 119 del Código Orgánico Integral Penal, y cuestiones referentes a la trata de personas, cuestiones de material genético de personas vivas, extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos, entre otros, se encuentra en el artículo 91 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Respecto al numeral 4,
vemos aquel principio de no discriminación que tanto lo hemos comentado en anteriores clases y que se encuentra establecido en el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Y asimismo vemos lo que es la igualdad formal, o también denominada la igualdad ante la ley, y la igualdad material, o también denominada igualdad real, ¿no? Tomamos en cuenta que ambas igualdades comparten el mismo enfoque, sin embargo sus efectos son diferentes. Así, la igualdad formal tiene relación con la garantía de identidad jurídica que las personas tenemos al momento de estar en sociedad y al momento de regirnos a nuestra Constitución. Identidad de trato. Esa es la idea principal de la igualdad formal. En cambio, la igualdad material no tiene que ver con cuestiones formales, sino con la real posición social del individuo a quien va a ser aplicada la ley con el objetivo de evitar injusticias, ¿no? Tomando en cuenta que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades, que existen personas discapacitadas o que existen personas que durante o a lo largo de su historia han sufrido de distintos tipos de discriminación que como reminiscencias se encuentran aún en nuestra sociedad. Según la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia 362 del 16 de septiembre, CC caso 081313, EP 151116, página 19, párrafo 3, determina que la igualdad material no solo incluye que todas las personas sean tratadas como iguales ante la ley, sino que además las personas que se encuentren en una situación diferente sean tratadas en función de esta diferencia, tal cual sucede con la acción afirmativa del artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución. ¿Qué significa acción afirmativa? El término acción afirmativa hace referencia a aquellas actuaciones, es decir, medidas legales, administrativas, prácticas, dirigidas a reducir o idealmente eliminar o utópicamente eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores históricamente excluidos, como son los afroamericanos, como son los homosexuales, como son los indígenas, entre otros, con el fin de aumentar su verdadera representación social, es decir, aumentar la cantidad de actores dentro de la sociedad, dentro de las instituciones públicas, ¿no? Y de las instituciones privadas, obviamente, y de mecanismos de selección expresa, tratamiento preferencial a aquellas personas, tomando en cuenta la acción afirmativa, y de selección expresa, como podemos tener, por ejemplo, que dentro de las empresas privadas se ha establecido como obligación que se contraten a personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, cualquier tipo de porcentaje de discapacidad, basado lógicamente con su respectivo carnet, ¿no? Si se habla del tratamiento preferencial, ponemos como ejemplos los concursos de méritos y oposición para jueces y fiscales, por ejemplo. En este caso, las personas van a postular, van a atravesar un concurso, dentro de este concurso se va a asignar ese determinado puntaje. Posterior a eso, si se aplica la acción afirmativa, se regalará 1 o 2 puntos a aquellas personas que así lo necesiten, acorde al principio de no discriminación de sectores que han sido vulnerados a lo largo de su historia, como es, por ejemplo, el sector afroamericano, las personas que tienen distintas orientaciones sexuales, a la mayoría, entre otros. Respecto al numeral 5 del artículo 66, entendemos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho que posee todo ser humano de autodeterminarse, diseñar y dirigir su vida según su voluntad, conforme a sus propios propósitos, proyectos de vida, expectativas, intereses y deseos. Entonces, entendemos que una persona puede cambiar su sexo, puede cambiar su orientación sexual, puede cambiar su filiación política, las veces que ella desea, ¿no? Entre otras circunstancias, las veces que ella desea, ya que se encuentra libre de desarrollar su personalidad tal cual lo requiera. Pero, lógicamente, no podrá obligar a otra persona a hacer lo mismo ni a cambiar sus ideales. Asimismo, no se pueden vulnerar derechos o bienes jurídicos ajenos. Entendemos entonces que existe una persona que gusta del rock, gusta del punk. Dicha persona está acostumbrada a subir videos cantando, a hacer conciertos, etc. Está en su libre desarrollo de poder expresarse mediante su música. Sin embargo, en el momento en que esta persona empieza, por ejemplo, a hacer grafitis en la casa de su vecino, o a hacer grafitis en patrimonio público, en la iglesia de la ciudad, en este caso estaría
excediendo lo que es aquel desarrollo de la personalidad y estaría recayendo en delitos, ya que estaría yendo más allá de los derechos de otra persona, ¿no? Estaría pasando el límite, ¿no? Respecto al numeral 6 del artículo 66, tenemos el derecho de la libertad de expresión, que tenemos como base legal internacional el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Respecto a esto, respecto a este derecho de libertad, tenemos que cada persona será libre de expresarse, hasta incluso de mentir, siempre tomando en cuenta que si las aseveraciones vulneran el derecho de otra persona, esta otra persona tendrá la plena libertad de acudir a los órganos jurisdiccionales pertinentes para reclamar la vulneración de sus derechos. Dentro de la libertad de expresión también está la libertad de prensa, la cual en nuestro país ha sido regulada por la Ley de Comunicación. Como Estado garantista debemos asumir que esto se ha constituido como una vulneración expresa de derechos, vulneración fraudulenta, tomando en cuenta que la libertad de prensa, la libertad de expresión, no debe considerarse como un bien público, sino como un derecho de libertad neto de las personas, ¿no? En el numeral 7 del artículo 66, que procedemos a leerlo, numeral 7 del artículo 66, que manifiesta que el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio u horario. Respecto a esto, entendemos que una persona que culpe a otra del cometimiento de un delito sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de fundamento o la interposición de un proceso anterior, estaría encuadrando netamente en el artículo 182 del tipo penal calumnia. Sin embargo, vale la pena recalcar, y en base también al artículo 66, numeral 7, que la persona podrá retractarse. ¿A qué me refiero con esto? No habrá lugar o responsabilidad penal si el autor de las calumnias se retractare voluntariamente por el mismo medio de comunicación que profirió la falsa acusación, lógicamente también en el mismo horario, que lo vea la misma cantidad de gente, por decirlo de alguna manera. De la misma manera citamos el artículo 396 del COIP referente a las contravenciones de cuarta clase, en su numeral 1, que establece una pena privativa de libertad a la persona que por cualquier medio profiere expresiones de descrédito o deshonra en contra de otro. Lógicamente, la contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto. ¿A qué nos referimos con esto y cómo lo diferenciamos? En primer lugar, la calumnia. La calumnia se plasma cuando existe una falsa acusación acerca de un delito, ¿no? Por ejemplo, tú robaste tal cosa. En ese caso existiría una calumnia, ya que no existen pruebas, y estaría encuadrando en el artículo 182 del COIP. Sin embargo, si una persona simplemente expresa ideas de desprecio, expresa ideas de deshonra hacia otra, estaría encuadrando en el artículo 396 del COIP. Ahora, en el numeral 8 del artículo 66, tenemos la libertad de culto. Para esto es importante citar el artículo 1 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta que el Ecuador es un estado laico. Por tal motivo no se encuentra, o carece, mejor dicho. Listo, Juan Pablo. ¿Los demás sí me pueden escuchar correctamente? Me confirman, por favor. Sí, abogado, estamos escuchando bien claro. Listo, gracias por la confirmación. Es decir, al momento de decir Estado laico, entendemos que el Ecuador carece de credo, o que no se encuentra sujeto o influido por una religión. De esto se deriva o se deviene lo que es la educación laica. Educación laica consiste en que los colegios no podrán enseñar de religión, de religiones, ni intentarán obligar a los estudiantes a profesarlas. Asimismo, no se establecerán leyes acerca de la religión. A pesar de que en Ecuador aún existen reminiscencias de leyes religiosas, tal cual tenemos el reglamento de cultos religiosos, que aún se encuentra vigente
que aún se encuentra vigente y que data del año 2000. A pesar de estar vigente, la mayoría de esta norma se ha derogado tácitamente por dos razones. En primer lugar, esta norma plasmaba la idea o plasmaba la figura de aquel ministro religioso, que vale la pena recalcar, poseían una credencial de acreditación estos ministros religiosos. Ya no existiendo esta figura, por tanto sería inaplicable este reglamento. Segunda razón por la cual sería inaplicable, porque la mayoría de este reglamento se basa en el COIP o nos deriva exclusivamente al Código Penal, el cual ya ha sido derogado totalmente por el COIP. En Ecuador, iglesias intentaron asimismo preparar y certificar a sus propios ministros, según el artículo 34 del proyecto de la Ley Orgánica de la Libertad e Igualdad Religiosa. Sin embargo, dicho proyecto, presentado a la Asamblea en el año 2011, no fue aceptado porque se le estaba dando a sí mismo una connotación política a aquellos ministros religiosos, lo cual no se quería, ya que volveríamos a los estragos del conservadurismo anterior a Eloy Alfaro. Por tal motivo no se aceptó en la Asamblea, lógicamente en base al artículo 1 que refiere que el Ecuador es un Estado laico. Respecto al numeral 9 y 10 del artículo 66, tenemos lo referente a la sexualidad, orientación sexual, planificación reproductiva, que consiste en vivir la sexualidad de una manera libre, sin violencia, sin prejuicios, sin culpas, y obtener información acerca de métodos anticonceptivos seguros, eficaces, accesibles y aceptables, así como el acceso a la información y también al acceso a métodos anticonceptivos de emergencia, tal cual es la pastilla del día después, por ejemplo. La venta de esta pastilla, lógicamente, será libre en base a esta libertad, ¿no? En base a este derecho de libertad. Y asimismo el Estado podrá crear normas y políticas públicas encaminadas, lógicamente, a la comunicación de las personas acerca de su sexualidad. Asimismo, pregonará el principio de no discriminación referente a la orientación sexual a aquellas personas que deseen formar parte de agrupaciones actuales, tal cual puede ser el LGBTI. En el numeral 11, referente al derecho a guardar reservas sobre convicciones, significa que nadie puede obligarnos a declarar si somos católicos, si somos de izquierda, si somos de derecha, si somos protestantes, evangelistas, ateos, entre otras circunstancias, ya que esto es un derecho personal que tenemos, por lo tanto debe ser respetado en todo momento, lugar, razón, por lo cual nadie nos podrá discriminar por este tipo de razones o por nuestras convicciones o por darnos un tratamiento distinto por el simple hecho de pensar de una manera no convencional o de una manera diferente a la persona que se encuentre en el rango superior, por ejemplo, en un trabajo o en cualquier circunstancia en sociedad, ¿no? Respecto al numeral 12 del artículo 66, tenemos el derecho a la objeción de conciencia, en donde será necesario citar al filósofo de derecho, ética, política, Joseph Raz, quien define la objeción de conciencia como una violación del derecho en virtud de que a la gente le está moralmente prohibido obedecerlo, ya sean razones de su carácter general o porque se extiende a ciertos casos que no debieran ser cubiertos por él. Es decir, si una persona se encuentra, no tiene la total experticia para realizar determinada actividad, en este caso podrá negarse a realizarla, ya que se siente incompetente respecto a esto, ¿no? Se siente incompetente respecto a la realización de esa actividad. Asimismo, tenemos distintos tipos de objeción de conciencia, tal cual es en primer lugar la objeción profesional. Esto puede ser, por ejemplo, cuando una persona se rehúsa a formar parte de cualquier tipo de fabricación de armas, por ejemplo, ya que es una persona religiosa que gusta de la paz, por tal motivo podrá abstenerse de fabricar armas, ¿no? Asimismo tenemos la objeción médica o objeción sanitaria, que es la más conocida y que es la referente a rehusarse o a intervenir
en operaciones relacionadas con la interrupción voluntaria de embarazo, esto es el aborto, y también con temas como son la eutanasia. Allí se plasma la contradicción acerca de qué sucedería, por ejemplo, que en el Ecuador se dé el aborto libre, seguro y gratuito. En este caso, las personas o los médicos que se encuentran dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, trabajando para la seguridad social, ¿qué pasaría si estas personas, si estos médicos se abstienen de realizar este tipo de prácticas? Sería un tema muy, muy controversial en el caso de que se dé el aborto, ¿no? Como siguiente punto tenemos la objeción al servicio militar, de quien se rehúsa a cumplir la conscripción o servicio que se presta siendo soldado durante el término previsto en la ley, de intervenir en cualquier guerra o conflicto bélico, asimismo de emplear cierto tipo de armas, ¿no? Una perfecta película para poder explicar la objeción de conciencia militar viene a ser la película Hasta el último hombre, basada en una historia real y que narra la historia del soldado Desmond II, quien, vale la pena recalcar, tenía la objeción de conciencia acerca de portar armas. Por tal motivo nunca tomó un arma, y no disparó obviamente ninguna bala durante la guerra, sino que únicamente pudo ayudar a su ejército, en este caso, en su rol de enfermero, a salvar a más de 70 personas, ¿no? Respecto al numeral 13 del artículo 66, tenemos el derecho de asociación, en donde se plasma preponderantemente lo que es la libertad de asociación sindical. La libertad de asociación sindical que tiene como concordancia el artículo 326 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que textualmente afirma que las personas sin autorización previa por su propia voluntad podrán crear sindicatos, gremios y asociaciones, y asimismo podrán crear otras formas de organización, afiliarse y desafiliarse las veces que ellos desean de estas formas de organización, ya que se encuentran en su derecho, ¿no? Otra concordancia es el artículo 440 del Código de Trabajo, respecto a la asociación sindical. Citamos de la misma manera el artículo 165 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que determina que podrán suspenderse o podrán menoscabarse, podrán limitarse ciertos derechos en el caso de que exista un estado de excepción. Estos derechos son, por ejemplo, el derecho de la inviolabilidad a domicilio, de correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de información, de asociación y reunión, que es la libertad que estamos viendo actualmente, y será cuando se declare lo que es el estado de excepción por distintos motivos, como es una agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Les voy a pedir, estudiantes, que se conecten de nuevo al mismo link, ya que se ha acabado el tiempo o la hora de Zoom, ¿sí? Nos conectamos de inmediato en el mismo link, por favor. Listo, doctor. Gracias. Sí.